Sí, buenas tardes, jóvenes. Miren, estamos aquí con el maestro en Derecho Alfredo Guzmán Díaz y vamos a tratar de comprender algunos de los asuntos más importantes que tienen que ver con nuestro sistema electoral mexicano. Eh, bueno, él es una persona a la cual yo conozco de hace tiempo, fue mi maestro y pues es un hombre preparado que sabe sobre estos temas y el cual me gustaría pues que nos comentara un poquito la parte introductoria sobre el cuarto y quinto elementos que vamos a ver en el módulo de la maestría. Maestro Alfredo, las preguntas son el asunto de la circunscripción, los tipos de candidatura y los procedimientos de votación. ¿Cómo los entiende? ¿Cómo nos puede explicar usted de manera general cómo funcionan estos en nuestro sistema electoral mexicano? En el sistema electoral mexicano, sí, cómo no, Oscar, con todo gusto. Bueno, cabe mencionar que el sistema electoral mexicano, para efectos de la administración que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, conlleva consecuentemente que se divide en distritos y en circunscripciones. Entonces el país, a su vez, consecuentemente también toma en consideración esta división distrital, que son 300 distritos, y por cada uno de los distritos se elige a un diputado para efectos precisamente del principio de mayoría relativa, que son los principios de elección. Entonces, de ahí tenemos los 300 diputados que se eligen de los 500. Los otros 200, ¿de dónde salen? Bueno, pues del principio de representación proporcional o plurinominales o de RP, que mucha gente los conoce. Entonces, este principio de representación proporcional tiene que ver con la demarcación que se le da al territorio de la República en 5 circunscripciones. Entonces, el territorio de la República a su vez se divide en estas 5 circunscripciones para dividir a su vez estos 300 distritos, ¿sí? Pero como no se pueden dividir por separado, tienen que tomarse las entidades federativas completas. Es decir, en el caso de Michoacán, que integra la 5ª circunscripción, cuya cabecera es en Toluca, Estado de México, esta circunscripción la integran el Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Colima. De estos 4 estados, pues el estado de la República que tiene más distritos es el Estado de México, que tiene algo así como 42 distritos electorales uninominales. Su cabecera la tiene en Toluca, ahí es la cabecera de circunscripción, y consecuentemente Michoacán, que es el segundo estado que tiene más distritos, con 12 distritos electorales uninominales. Después Hidalgo con 8 y Colima con 2. Entonces la suma de estos da algo así como 61. Es la única circunscripción que tiene un distrito de más. Todos los demás tienen que estar en el marco de 60 distritos, en la suma de todas las entidades. Entonces, estas circunscripciones a las cuales hago referencia, los partidos políticos tienen que inscribir sus listas regionales, así se les denomina. Estas listas regionales están integrados de manera paritaria, porque también habrá que mencionar esta circunstancia, la paridad que se dio con las últimas reformas, particularmente la del 2014, donde la mitad de los candidatos debe ser mujeres y la otra mitad hombres, para efecto precisamente de la votación, y se van integrando estas listas con el nombre de mujeres, hombres, para que una vez la votación recibida en cada circunscripción dé la cantidad suficiente para que la votación recibida por partido político en cada circunscripción le dé el número suficiente de diputados electos por el principio de representación proporcional, ¿no? Estas listas están integradas por 40 nombres, nombres que les decía, están divididos organizados a su vez con nombres de mujeres y luego de hombres sucesivamente. Y todos los partidos que logran el umbral de votación, que es el 3%, consecuentemente tendrán, tomando como base ese umbral de votación el 3%, los diputados que les corresponda
en cada circunscripción hasta llegar al que tuvo la mayor votación, el mayor porcentaje. Entonces esa votación va al partido político, por eso la representación proporcional no va directamente al candidato, sino al partido político. Esa sería a grandes rasgos la parte de la circunscripción. Así es, por lo que ve la representación proporcional. Entonces son 5 circunscripciones para el asunto de los diputados a nivel federal aquí en nuestro sistema electoral mexicano. En el sistema electoral mexicano, y por lo que ve a los senadores, que también existe la representación proporcional. Bueno, si vemos la suma de los 300 distritos que tiene el país y en las cuales se va a elegir un diputado por el principio de mayoría relativa, con su respectivo suplente cada uno, pues ya tenemos 300. Y los otros 200 son de estas 5 circunscripciones, que consecuentemente se elegirán en cada circunscripción el número correspondiente, de acuerdo al porcentaje de cada partido político, hasta sumar 200 en las 5 circunscripciones. Y de ahí que ya la suma de los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional sea la suma de los 500. Pero ¿qué sucede en el caso de los senadores? Bueno, son 128 senadores. Pues habrá que recordar que, a diferencia de los diputados, en el caso de los senadores, son 3 principios de elección: el de mayoría relativa, el de primera minoría y el de representación proporcional. La mayoría relativa pues ya es la más común, así como sucede en el caso de los distritos, pero en el caso de los senadores son fórmulas las que se inscriben, fórmulas compuestas por 2 nombres. Y resulta que los senadores que reciben el primer lugar en la votación, su fórmula compuesta por 2 nombres es la que directamente llegan y ganan por principio de mayoría relativa, y los 2 llegan. El segundo lugar, que es el que sería en este caso el de primera minoría, que se escucha mejor y además es el principio que se debe de manejar, y la expresión de este principio se le asigna al partido que obtuvo el segundo lugar en la votación en la entidad federativa. Y dadas las circunstancias, entonces la fórmula a quien tiene en el primer lugar en esta fórmula sería el que ocupe esa posición de senador electo por el principio de primera minoría. ¿Sí? Ya tenemos consecuentemente a los 3. Luego falta, a reserva de cómo los partidos políticos, porque también esta es una libertad que tienen los partidos políticos, tienen que integrar sus listas nacionales, en este caso distinto a la representación proporcional por circunscripción. Aquí es una lista nacional integrada por 32 nombres, y de acuerdo a la votación recibida, al porcentaje de votación recibida para cada partido político, será el número de senadores que se le asignarán para consecuentemente lograr el número de 128. Los partidos políticos pues le integran como ellos gusten, y no necesariamente los ordenan por entidad federativa. Puede ser el caso que los primeros lugares los ocupen candidatos a senadores electos por el principio de representación proporcional, que sean del Estado de México, de la Ciudad de México, de Jalisco, y por ahí uno que otro de Michoacán, un de otro estado, y pues así es la circunstancia. En suerte razona la votación recibida por partido político en la circunscripción. ¿Cuántos senadores son por representación proporcional? Representación proporcional son 32. Hagamos esta suma. Si estamos hablando de 2 que son electos por primera minoría, por mayoría relativa, discúlpenme, serían 64 electos por el principio de mayoría relativa, y luego 32 electos por el principio de primera minoría, y luego los otros 32 de representación proporcional, ¿sí? En esta lista nacional. Claro. ¿Y es una sola circunscripción en todo el país? Es en una lista nacional, que sería a la idea de las circunscripciones en el caso de los diputados, una sola circunscripción, pero es una lista nacional. Análogamente sería. Análogamente, es correcto. Sí. Claro. No sé si nos puede usted platicar un poquito sobre las etapas del proceso electoral en México. Sí, cómo no. Nada menos ayer se inició el proceso electoral. Hoy, no, fue hoy, 7 de
Sí, 7 hoy, ¿verdad? Sí, Estoy sí. confundido las fechas. 7 de septiembre. Hoy dio inicio el proceso electoral. Da inicio con la primera sesión que celebra el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde declara abierto o iniciado el proceso electoral ordinario. Y consecuentemente comienza la primera etapa, que por cierto es la más larga, y esta primera etapa es la de preparación de la elección. Esta primera etapa de preparación de la elección dura desde hoy hasta un día antes de la segunda etapa, que es la de jornada electoral, que por cierto es la más efímera de todas. Pero esta primera etapa se compone a su vez por varias pequeñas etapas o por varios procedimientos que se deben de agotar. Por eso cuando se habla del sistema electoral mexicano y se habla de esta etapa o mejor dicho, de este primer estadio de estudio del derecho electoral mexicano, por lo que da el sistema electoral, que es el administrativo, es el que conlleva pues, mucha serie de responsabilidades y actividades que tiene que ver, entre otras, el INE, los partidos políticos y los ciudadanos, porque el INE prepara, organiza las elecciones, la capacitación ciudadana, la educación cívica a nivel federal y el padrón, y la lista nominal y el padrón electoral, que son instrumentos únicos con los cuales se puede llevar a cabo un proceso electoral. Y por otro lado, los partidos políticos, por lo que va a la selección de sus candidatos, primero en sus precampañas y luego en las campañas electorales. Y también tenemos que incluir otro elemento muy importante, que son las candidaturas independientes, ¿no? Con los porcentajes de firmas que deben de reunir para efecto del cargo al cual puedan... ¿Cuáles serían los tipos de candidaturas que existen? ¿Serían como la candidatura por un partido, las coaliciones? Sí, también habrá que ver esto. Los partidos políticos tienen también estas posibilidades, integrar alianzas, coaliciones o frentes. Entonces, en virtud de estas circunstancias, los partidos políticos también tienen la libertad para poder asumirse en esta organización para poder contender de manera parcial o total a una elección, ¿sí? Nominando o impulsando la candidatura de manera total o de manera parcial, es decir, en algunos distritos, en algunas entidades federativas, según sea el caso. Entonces tenemos candidaturas ciudadanas. Candidaturas ciudadanas, que consecuentemente estas ciudadanos que son independientes, las de los partidos políticos, los tradicionales, las que en el entendido de la propia ley, pues es el derecho que tienen todos los ciudadanos a integrar los partidos políticos y que a su vez los partidos políticos sean los que den la posibilidad de acceder a los cargos de elección popular, aunque ahora ya sabemos el caso Castañeda Goodman, que a partir del 2014 dio la posibilidad de que las candidaturas independientes también ya fueran posibles. Y estos son los dos mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a los cargos de elección popular. Claro. Maestro, por último, ¿usted qué le cambiaría al proceso electoral mexicano? ¿Y qué crítica le podría hacer? ¿O le parece? El sistema electoral mexicano es perfectible. Uh-huh. Dado que estamos hablando de conjunto de normas jurídicas y de instituciones, recordemos que el derecho está claramente sustentado, o mejor dicho, anclado en el sistema electoral mexicano. Entonces las normas se tienen que adecuar porque la sociedad cambia, no es estable, de tal suerte que estos cambios sociales, en los cuales la ciencia política mucho tiene que ver también para su estudio, la sociología desde luego, tendrá que contribuir o participar con el derecho para efecto de poder amalgamarse y consecuentemente perfeccionar el sistema electoral, en este caso mexicano. ¿Qué cambiaría yo? Pues tal vez algunos elementos. Por ejemplo, hay países en Latinoamérica donde la votación es obligatoria. Entonces eso permitiría de alguna manera que todos voten y entonces el clientelismo electoral se eliminaría de alguna manera. El asunto del acarreo, todo. De tal suerte, ¿no? O que incluso es correcto, ¿no? Entonces aquí permitiría, pero también caeríamos en una contradicción, porque
Resulta pues que en términos constitucionales el voto es libre y consecuentemente el derecho a votar y ser votado pues es un derecho humano. Entonces se entraría en un tanto en la coacción, si me permite la expresión, de exigir o de hacer o lograr que la ciudadanía vote la ciudad en su calidad de elector, sin realmente tener el interés de elegir a sus autoridades, simplemente porque están obligados. Entonces, creo que están esas dos posturas, desde luego, pero tiene que ver más con la educación cívica. Con la educación cívica que surge y que nace a raíz también del fomento que se ve, desde luego, en valores, que es en casa, es donde se educa, pero también la responsabilidad que tienen tanto instituciones, en el orden político, jurídico, así como académico, ¿no? La labor que estamos haciendo, ¿no? Claro. El ejercicio que hacemos en este momento. Mire, le quiero hacer brevemente dos preguntitas más, por la razón pues de su conocimiento sobre el tema. ¿Qué opina usted sobre el asunto de la ocupación de posiciones a través de la representación proporcional, ya que hay luego un debate sobre si debe existir o no, si se debe disminuir o no, sí, en función de que muchos de los personajes que ocupan estas posiciones no tuvieron el voto directamente para ellos, digamos, como figuras para públicas, su partido político. sino para el partido. Bueno, tiene una lógica. Recordemos que hasta antes de la reforma del 67 y luego en el 77, que se creó la figura primero de partidos políticos, es la representación proporcional con la Ley de Organizaciones Políticas Electorales, o LOPE por sus siglas. Cuando Jesús Reyes Heroles era secretario de Gobernación, se logró que el partido en el poder en ese entonces, el PRI, fuera hegemónico. Entonces el sistema presidencialista que dominaba en ese entonces, de a poco fuera cambiando, donde ya los partidos políticos tuvieran una participación política y no nada más de mero papel, ¿no? Sino que realmente tuvieran y que gozaran de representación en la Cámara de Diputados particularmente. Entonces el umbral de votación en ese entonces era el 1% y ha ido subiendo, ahora es el 3% de porcentaje de la votación para que los partidos políticos puedan conservar su registro y optar o tener derecho a la representación proporcional. Yo digo que sí es necesaria para evitar precisamente esto de la sobrerepresentación, pero también se puede caer en la idea de la subrepresentación. Y Dieter Nolen habla o hace referencia a esto del respeto entre las mayorías y las minorías, y el problema es ese, que no hay respeto de las mayorías sobre las minorías, y cuando son mayorías quieren eliminar todo aquello que pueda ser oposición, ¿sí? Entonces creo que es el justo medio. Habrá que de tal suerte, ¿no? De tal suerte que sí tiene un sentido porque pues las minorías también tienen derecho a tener representación. Entonces la representación proporcional creo que subsana esa circunstancia. Oiga, y ya por último, el proceso electoral mexicano no concluye el día de la votación. Porque estábamos hablando de las etapas, ¿no? ¿Qué pasa después? Bueno, es que habíamos hablado de la primera etapa, que es el de la preparación de la elección, luego de la jornada electoral, que comienza el día de la elección, que es el primer domingo de junio del año entrante, en términos de la reforma que se dio también en el 2014. Y esta etapa inicia al armado de las casillas electorales, la estructura que se da en las mesas directivas de casilla con el armado de mamparas, de urnas y la participación de todos los ciudadanos que fueron ciudadanos vecinos nuestros en cada una de las secciones electorales, donde consecuentemente serán presidentes, secretarios y escrutadores. Esto recibe la votación durante el día, y concluida la votación, que hay 3 circunstancias en las cuales puede concluir la votación: cuando se terminan las boletas, cuando llega la hora de cerrar las casillas, que es hasta las 18 horas, en hora del centro del país, y la tercera circunstancia son por causas de fuerza mayor.
que pueden ser muchas. No pueden ser. Esas son las tres circunstancias por las cuales las ordinarias, que son, se terminan las casillas, las boletas. La segunda es, llega la hora y se tiene que cerrar. Y la tercera es por causas de fuerza mayor. Pudiera ser que no se cierre a las 18 horas. ¿Por qué? Pues porque todavía hay ciudadanos formados, entonces se tienen que esperar a que se vote la fila y entonces ya se cerrará. Se lleva el paquete electoral, en su interior están los expedientes de cada una de las elecciones, según de las cuales se traten. La próxima elección nada más va a ser diputados federales, aunque como van a ser casillas concurrentes, también en esas mesas directivas de casillas se van a tener también casillas para recibir la votación para ayuntamientos, para gobernador y para diputados locales. Entonces, todos esos expedientes, ya una vez integrados, o mejor dicho, los paquetes electorales con sus expedientes integrados, se tienen que llevar a los consejos distritales correspondientes. Entonces, ya una vez que se dejan en resguardo de los consejos distritales, se termina la primera etapa. En esta segunda etapa, que es preparación de la elección, pues se tienen que llenar también las actas de escrutinio y cómputo. Primero las de al abrir la casilla es la de jornada electoral y al final la de escrutinio y cómputo, ya que se hace la cuenta, el recuento de votos y se llenan estas actas, mismas que se tienen que leer en los consejos distritales, y una copia que irá al programa de resultados electorales preliminares. Y bueno, agotada esta segunda etapa, viene la tercera etapa, que para efectos de la siguiente elección federal, pues será resultados de declaración de validez de los diputados electos. Entonces esta tercera etapa, declaración de validez de la elección, hasta ahí concluye. Cuando hay elección presidencial se irá a la cuarta etapa, pero ya no es, ya rebasa la instancia administrativa, porque quien hace la declaración de validez de la elección es el INE, el órgano electoral, el orden administrativo, pero cuando hay presidente es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y entonces ahí tendremos una cuarta etapa, porque se tiene que hacer la declaración de validez de la elección de presidente electo. Claro. También en algunos casos pasan las elecciones a manos del órgano judicial. Cabe decirlo, le hacía referencia hace un momento que platicábamos antes de estar en el video, que el sistema electoral mexicano tiene 3 estadios de estudio, que es el administrativo, que es el INE, que es los partidos políticos, también desde luego, y la ciudadanía que también participa, desde luego. Luego tenemos el jurisdiccional, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si fuera el caso que se impugnen, entonces ya rebasa la esfera administrativa y se tiene que resolver por los órganos jurisdiccionales electorales. En este caso las salas regionales, de la importancia de las circunscripciones, porque en cada circunscripción es la sede de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la sala superior, Ciudad de México. Y ya lo que diga el Tribunal Electoral hay un principio que se denomina definitividad de los actos electorales, y también este principio se complementa con el de definitividad e inatacabilidad de los resultados electorales y las sentencias que emite el Tribunal Electoral, inatacables, son definitivas e inatacables en términos constitucionales, las resoluciones a las que llega el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien, son inimpugnables ya una vez que ésta se resuelve. Imagínese usted que hubiera amparo, nunca se acabaría ni nunca se sabría quién sería el ganador de la elección, ¿no? Llega a su conclusión. Si se detectan anomalías graves, entonces se anula la elección y se lleva. Y por eso hablé desde el principio, dije, proceso electoral ordinario, porque si se llegara a anular la elección, entonces se tendría que llevar a cabo una elección extraordinaria, claro, en donde se hubiese anulado. Claro. Oiga, ¿algún comentario que les quiera hacer a los jóvenes que están estudiando estos temas electorales? ¿Algún comentario a los jóvenes de la UBAC que están haciendo su maestría? Sí. Bueno, en principio, gracias por la confianza, Oscar.
Le agradezco que me haya considerado para platicar de estos temas que a mí me apasionan mucho. Pero créame que son temas que se tienen que abarcar en un curso muy extenso, ¿no? Aquí lo estamos manejando de manera muy general, pero definitivamente tiene que ver con la cultura cívica. Yo soy un ferviente seguidor de que la transformación de una nación, México, en este caso nuestro país, solo con cultura cívica se puede transformar. Porque si no somos capaces de ser respetuosos del derecho y de los valores en el orden general, pero en el orden cívico en particular, que es a lo que estamos refiriendo, pues entonces como nación estamos condenados al fracaso, porque recordemos que nuestro sistema electoral mexicano se sustentó o se fundamentó en la desconfianza. Esa es la semilla, ese es el simiente de nuestro sistema electoral, y mientras no cambiemos esa manera de pensar, de que sea la desconfianza la que nos lleve a crear reformas y a transformar el sistema electoral mexicano cada que concluye un proceso electoral, pues estamos entonces condenados a que nunca vamos a fortalecer nuestra democracia y consecuentemente nuestra nación. Muy bien, maestro. Pues muchísimas gracias. Un placer, Oscar. Gracias. De veras. Gracias, maestro. No, todo gusto.